Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta jornada de nuestro diplomado. Vamos a continuar con el módulo 5 de infecciones oportunistas y tendremos la oportunidad de volver a escuchar a la doctora Johanna Samayor con el tema de criptococosis e histoplasmosis. Entonces, adelante, doctora. Buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Sí, doctora, sí se escucha y sí se ve su Perfecto. presentación. Bueno, entonces vamos a irnos con la presentación. Eh, entonces, vamos a hablar un poquito de las infecciones fúngicas en el paciente de VIH. Pero déjenme ver que no. Denme un segundo que no me corre muy bien. Ahí estamos. Vamos a iniciar, vamos a hacer una mezcla con los casos clínicos y vamos a ir desarrollando el caso clínico. Entonces, tenemos un paciente masculino de 35 años, VIH positivo, quien consulta por cuadro de cefalea universal, asociado a fiebre no cuantificada por termómetro, la cual alivia con el reposo, se incrementa al incorporarse, por lo que decide consultar. Al examen físico, el paciente se encuentra consciente, orientado en tiempo y espacio, no hay focalización, con signos de irritación meningia, un fondo de ojo dentro de límites normales y el último conteo SD4 que teníamos registrado era de 125 células. Entonces, sí me gustaría ver ahí si lo escriben en el chat o lo quieren intervenir, ¿cuál sería su diagnóstico diferencial? ¿O qué piensan que puede tener este paciente? ¿Hay algún voluntario? Si me ayuda Suseli con el chat, si hay alguien ahí que haya puesto algo. Aún no ha puesto nada, doctora. Bueno, aquí no vamos a avanzar hasta que no haya algún valiente. No hay valientes. Podría regresar al caso, verá que se están durmiendo. Criptococosis menciona el doctor Ajá, Ezequiel. muy bien. Y Lilian Salguero, criptococosis, me parece. Creo que este está sencillo, ¿no? Entonces, criptococosis puede ser un diagnóstico diferencial. Entonces, como ustedes miran, ya pueden ver ahí el criptococo. Es esférico, es bien redondito, es bien característico, es un hongo muy especial. El criptococo, ese criptococo neoformans, es un hongo levaduriforme encapsulado, por eso es que ustedes lo miran que es redondo. Se ha asociado mucho al contacto con las heces de las palomas y como su principal fuente o como una de las principales fuentes de infección. La infección también se puede adquirir, o sea, se adquiere por la inhalación de las levaduras desecadas existentes en la naturaleza. También tenemos otro tipo de criptococo que es el gati, que lo podemos asociar a eucalipto. La patogenicidad del criptococo va a estar determinado por la cápsula. Como ustedes ven, es un hongo bien redondo y es fácil, son esférulas bien definidas y la cápsula es la que impide que este sea fagocitado y que el complemento realice su actividad y por lo tanto pueda resistir y persistir. El hongo por inhalación llega a los alvéolos y ahí se desencadena una respuesta humoral y celular que controla la infección. En un inmunocompetente puede llegar a inhalar las levaduras de criptococo y quedar ahí. En nuestro mismo sistema inmune hace que se controle la infección. Pero todos aquellos pacientes que tienen alteraciones en la inmunidad, el hongo no es eliminado de forma adecuada. ¿Y qué es lo que pasa? Persiste en pulmón y por pulmón se disemina a vía hematógena y de vía hematógena hasta sistema nervioso central, que esta es la localización muy frecuente o la más frecuente en pacientes inmunosupresos. Entonces,
tenemos claro, inhalamos las levaduras, queda en pulmón. Si tenemos una inmunidad adecuada, posiblemente la enfermedad se controle y quede ahí solamente, pero en todo aquel grupo de pacientes que tienen una inmunidad o tienen supresión de la inmunidad o son inmunosupresos, se disemina de pulmón a vía hematógena hasta el sistema nervioso central y ahí es donde tenemos las principales manifestaciones. Entonces, ¿cuál es la historia natural del criptococo? Entonces, ya lo habíamos visto, levaduras que podemos tener por árboles de eucalipto con el que se ha asociado o excreta de aves que persiste desecada y persiste viable. El ser humano inhala estas levaduras, entra a los alvéolos, los coloniza y obviamente tenemos diseminación vía hematógena y luego a sistema nervioso central, donde vamos a tener la mayoría de las manifestaciones de este grupo. Criptococosis ocurre del 8 al 10% de los pacientes con VIH. Su principal manifestación es a nivel del sistema nervioso central y es un cuadro compatible o muy compatible con meningitis. Solo tenemos que tener claro. Que su principal manifestación sea sistema nervioso central no excluye que podamos tenerlo en otros tipos de cuadros, como puede ser criptococosis pulmonar. Aquí podemos tener el cuadro de estado de portador asintomático. Es posible, es factible, dependiendo de la inmunidad que tengamos. Los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica suelen ser portadores sin hacer una manifestación más florida de la enfermedad. Pueden haber infecciones agudas subclínicas. Rara vez vamos a ver que haya una forma pulmonar invasiva y evoluciona muchas veces a una neumonía crónica que progresa lento por varios años. Y obviamente esta forma crónica solo hace o favorece la diseminación vía hematógena hacia sistema nervioso central y que podamos tener las manifestaciones que ya vamos a ir viendo en sistema nervioso central. ¿Cuáles serían los cuadros o qué es lo que esperaríamos encontrar en criptococosis pulmonar? Pues tos, fiebre, dolor pleurítico, malestar general, pérdida de peso, puede haber o no haber consolidaciones pulmonares, calcificaciones, nódulos, masas y derrames pleurales. Esto es bien complicado, o sea, puede ser cualquier cuadro, cualquier cuadro crónico en los pacientes, debemos de descartar las posibilidades de hongos y dentro de ellas la del criptococo. Ahora, en cuanto a piel, afecta al 10% de la población con inmunosupresión. Se caracteriza porque presenta lesiones umbilicadas muy parecidas a molusco contagioso. Entonces son lesiones elevadas que tienen un puntito negro en el centro, por lo que las caracterizamos como umbilicadas y a veces es muy difícil hacer clínicamente la diferencia entre criptococosis en piel versus molusco contagioso. Entonces, esto siempre se va a requerir de apoyo de hacer una biopsia de la lesión. Las formas primarias cutáneas pueden tender a ulcerarse por esta misma lesioncita central. Puede haber formas diseminadas meningias de piel. Podemos, igual, si es muy invasivo, podemos pasar a sangre y luego a sistema nervioso central. Y son de mal pronóstico. Ya cuando un paciente tiene muchas lesiones a nivel de piel, nos habla de que puede ser más invasiva de lo que se espera. En los pacientes con SIDA se pueden formar abscesos, lesiones herpetiformes, simular el molusco contagioso, que es el primer diagnóstico diferencial, y a veces podemos incluir dentro de nuestro diagnóstico diferencial sarcoma de Kaposi, pero realmente las lesiones de sarcoma de Kaposi son muy diferentes. Nuestro principal diagnóstico diferencial es molusco contagioso. Existen otras formas de criptococosis, la criptococosis ósea. Generalmente puede presentarse en el 10% de los casos diseminados. Lo que vamos a encontrar son lesiones líticas sin reacción perióstica, huesos craneales y vertebrales principalmente, no así en huesos largos. Entonces, si estamos sospechando, pensemos en huesos de cráneo y vértebras. La criptococosis ocular, puede haber papiledema,
atrofia óptica, son las formas más comunes y existen muchas otras manifestaciones. Sabemos que si está diseminada podemos encontrarla en muchas partes del cuerpo. Puede haber hepatitis por criptococo, sinusitis, endocarditis. Esto va a depender del estado de inmunosupresión de nuestro paciente. En cuanto a la criptococosis ósea, podemos ver que es del 5 al 10% de los casos. Pueden haber prominencias, generalmente puede presentarse prominencias óseas, huesos craneales o vértebras, que son los principales donde podemos tener estas manifestaciones. Pueden su diagnóstico diferencial, algunos otros hongos que invaden hueso, como puede ser blastomicosis o coccidioidomicosis, se puede asociar a inflamación, dolor, puede haber dolor intraarticular y a veces cuando es a nivel de rótula, pues inflamación. En cuanto a la criptococosis ocular, ¿cuáles son los síntomas que podemos ver? Pues visión borrosa, puede haber papiledema. Ahora, ojo, no siempre hay papiledema en la criptococosis em, ocular. Puede haber diplopía, corioretinitis y obviamente el ojo afectado puede tener extensión directa hacia el tracto vial, la retina o el humor acuoso. Entonces, ¿cuál es la principal? Ya vimos todas las que pueden dar, donde podemos tener manifestaciones, pero la principal o la más importante es la meningia y es la que más frecuentemente vamos a ver en los pacientes con inmunocompromiso, con CD4 menores de 200, más frecuentemente. No quiere decir que no que tengamos pacientes con más de 200 que presenten criptococosis meningia. En cuanto a esto, ¿qué pueden decirnos los pacientes? Pueden hablarnos de visión borrosa, puede haber vértigo, puede haber o no papiledema a la hora de la evaluación del fondo de ojo, puede haber nistagmos. A sistema nervioso central, los signos de asociados a signos meningios, cuello rígido o rigidez de cuello, puede haber fiebre, cefalea. La cefalea en este grupo de pacientes es muy característica. El paciente cuando se incorpora incrementa el dolor. Eso los tiene que hacer sospechar que puede ser criptococosis. Y cuando el paciente toma reposo, la cefalea mejora. Esta cefalea puede ser de carácter universal, no es focalizada, es una cefalea universal que la principal característica es a la hora de incorporarse el paciente o de sentarse, aumenta esta intensidad y a la hora de hacer el reposo, esta alivia. Podemos tener pacientes con irritabilidad, con apatía, principalmente si son pacientes ya de edad avanzada o de la tercera edad. Y si el caso es muy avanzado, podemos tener casos de alteración de la conciencia. Muchas veces los pacientes solamente refieren que están olvidando cosas, que se sienten más lentos y que la cefalea es persistente. No siempre pueden presentar fiebre. Y ya en cuadros más floridos, pues podemos encontrar el signo de Kerning y Brusinski, que nos hace sospechar de una infección al sistema nervioso central. Si la enfermedad avanza sin intervención, podemos tener que entre el paciente en coma y pues fallezca. La meningoencefalitis, como ya dijimos, es la más común en los pacientes con SIDA y la mortalidad en pacientes con SIDA es de 10 hasta el 40%. Si no intervenimos, si no la tratamos, si no la detectamos a tiempo. En la meningitis subaguda puede haber fiebre, malestar general, cefalea. Repito, el signo cardinal de la criptococosis al sistema nervioso central es la cefalea. Y repito, es de carácter universal, persistente, que se incrementa a la hora que el paciente se incorpora y que alivia en el reposo. Dentro de las mismas afecciones, pues el paciente puede estar con alteraciones del estado mental, puede haber letargia, pérdida de memoria, cambios de personalidad, que pueden ser las fases iniciales y que nos deben de hacer sospechar. Los signos de hipertensión endocraniana, vómitos y diplopía son característicos. Entonces, ahora les pregunto, ya vimos, creemos que el caso compatible con criptococo, sí, es bastante compatible. ¿Qué exámenes le solicitarían ustedes al paciente para confirmar su diagnóstico? Ahí los espero en el chat. Quiero ver qué opinan, si la Lixuceli me va ayudando. A ver, aquí me quedo esperando hasta que me digan qué exámenes creen ustedes que les podrían solicitar al paciente.
Una punción lumbar. ¿Y qué le Tomografía. pediríamos? Tomografía puede ser para ver, lo principal es pedir un fondo de ojo, pero ¿qué exámenes le van a pedir a esa punción lumbar? ¿Qué pruebas le van a pedir a esa punción lumbar? Tinta china. Tinta china. ¿Qué otras le pueden pedir? Flujo lateral o Sil-Nielsen. El Signilsen, ese, ¿para qué? Cuando pedimos Signilsen, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando tuberculosis, bacilos ácido alcohol resistentes, y ahorita estamos buscando un hongo. Entonces, vamos bien con la prueba de flujo lateral, estamos de acuerdo con la tinta china. Creemos que lo principal es evaluar fondo de ojo y ver que el paciente no tenga edema cerebral y hacer la punción lumbar. Entonces, empecemos con la tinta china, que fue el que ya mencionaron. Básicamente es colocar el sedimento de ese líquido cefalorraquídeo en una laminilla y bañarla con tinta china, la tinta de pintar. Se tiñe toda la preparación excepto la cápsula, que fue la foto que vimos al principio. Entonces se tiñe toda la laminilla y quedan las esferas bien definidas y permite hacer el diagnóstico presuntivo de criptococosis. Se realiza a partir de qué líquidos. ¿En qué líquidos podríamos hacer tinta china? En el líquido cefalorraquídeo, que es el principal. Podemos hacerlo en orina, otras muestras líquidas, como cuáles, por ejemplo, líquido peritoneal, puede ser otra, líquido pleural, es otra de las cuales en las cuales podríamos correr la tinta china. Su sensibilidad es del 90%, o sea, nos ayuda a poder tener un diagnóstico presuntivo. Otras tinciones que podemos hacer a los líquidos para buscar hongos o para buscar criptococos son las tinciones de metamina de plata o la tinción de Paz. Y acordemos que Paz es para buscar hongos. Estas también pueden ser positivas en histoplasma, que es otro de los hongos que son importantes en el grupo de los pacientes con VIH. Pero lo más importante es que el gol estándar siempre, siempre, siempre va a ser el cultivo. O sea, todas las muestras de líquido cefalorraquídeo podemos pedirle las pruebas que nosotros querramos, todos los point of care que ustedes deseen, pero debe de cultivarse, porque siempre el gol estándar va a ser el cultivo. Todas estas pruebas, todas estas distinciones nos ayudan a tomar decisiones rápidas, porque el cultivo va a tardar y un paciente no puede esperar a que el cultivo esté, pero sí tenemos que tener claro que el gol estándar va a ser el cultivo. ¿Y en qué vamos a cultivar las muestras de criptococo? En agar saburo. Este es el principal o el que se utiliza para el cultivo de los hongos. Entonces, vamos, detección del antígeno capsular por técnica de látex o flujo laminar. Es útil principalmente en muestras de suero, líquido cefalorraquídeo, orina, muestras respiratorias y su sensibilidad es superior al 90%. Entonces, esto es una prueba que es rápida, es como hacer una prueba de embarazo en una tirita con el sedimento de estos líquidos y si esto está positivo, su sensibilidad es arriba del 90% y con esto ya tenemos un diagnóstico y con esto podemos avanzar hacia la terapéutica. Entonces, en resumen, tenemos la tinta china, el líquido cefalorraquídeo y orina. Habíamos hablado de 90, pero la sensibilidad, dependiendo de la inmunosupresión, puede ser del 70 al 80%. El látex, que podemos hacerlo en líquido cefalorraquídeo, orina, suero, líquidos corporales, derrame pleural, líquido acítico, su sensibilidad arriba del 90%. La prueba de flujo laminar flujo lateral, perdón, es líquido cefalorraquídeo, suero, su sensibilidad es más allá del 90%. Perdón, perdón, perdón. Deme un segundo, que creo que apaché algo que no teníamos que apachar. Deme un segundo. Perdón, pero la tecnología me atropella. Entonces, regresando aquí, el cultivo.
Ya sabemos que es todo tipo de muestra y es nuestro gol estándar y va a ser arriba del 90%. Entonces, si se dan cuenta, aquí les resumo la mayoría de las pruebas, qué es lo que tenemos todos disponibles. La prueba de flujo lateral. Esto tiene la ventaja que es rápida, es como hacer una prueba de embarazo y tenemos un diagnóstico en una media hora. Esto nos acorta el tiempo y obviamente todas las muestras se tienen que cultivar. En el hospital todo lo que sale o las pruebas que se han hecho son igual que el cultivo. Nuestra tasa de correlación está arriba del 95%. Quiere decir que todos los líquidos con la prueba de flujo lateral o la prueba de látex salen positivos en el cultivo. Entonces, la prueba de látex para criptococo es positiva. ¿Qué tratamiento me sugieren entonces iniciarle al paciente? Anfotericina B o fluconazol. Bueno. Anfotericina B. Vamos a ver. Entonces, el tratamiento, vamos a ver los tipos de anfoteresina porque a veces tenemos una, a veces tenemos otra, nos vamos a ir una por una. Anfoteresina B de oxicolato. Esta es la que generalmente hay en la mayoría de los hospitales. Debemos dar inicio con una dosis inicial de 0.7 miligramos por kilogramo de día por 14 días o bien hasta acumular 1 gramo. Ya queda a decisión del médico. Importante, no debemos exceder más de 50 miligramos al día. O sea, a veces tenemos pacientes, generalmente nuestros pacientes no son pacientes obesos, pero sí podemos llegar a tener pacientes que a la hora de hacer el cálculo les salen 60 miligramos de anfoteresina, 75 miligramos. Eso no es compatible. La dosis tope, independientemente de lo que le salga, son 50 miligramos día. Posterior a que completamos los 14 días o acumulamos el gramo, se realiza el traslape a fluconazol, que es 200 miligramos 2 veces al día por 12 semanas. Anfoteresina liposomal, que es la que ya tenemos en la mayoría de las unidades de atención integral, la dosis inicial es de 0.25 miligramos por kilogramo llegándola a hasta 0.5 miligramos por kilogramo, con una dosis diaria final de 0.5 a 1 miligramo kilogramo día. No debemos excedernos más allá de 1.5 miligramos por kilogramo, asociado a flucitocina. Ahorita ya las unidades de atención integral tienen flucitocina con anfoteresina liposomal. La dosis de flucitocina es de 50 a 150 miligramos kilogramo día. Debe administrarse en dosis divididas a intervalos de cada 6 horas. Este tratamiento es el idóneo. Ese es el tratamiento que debemos aplicar a los pacientes con criptococo a sistema nervioso central, porque es el que está demostrado que no, que reduce la frecuencia de recaídas y que realmente logramos una esterilidad adecuada del líquido cefalorraquídeo y que el paciente vaya a poder tener una muy buena respuesta. Es importante que con la deoxicolato, si pues tienen deoxicolato, lo importante es también tener flucitocina. Ahorita las unidades tienen porque se adquirió a través del programa, porque ese es un medicamento por el cual pasamos mucho tiempo sin tenerlo y debemos estar pendientes de los efectos secundarios de estos medicamentos. Entonces, dentro de los efectos secundarios de la deoxicolato, está la falla renal, la mielosupresión. Entonces, realmente son efectos que nos evitamos con la anfoteresina liposomal. Entonces, ya me adelanté. ¿Qué debemos monitorizar en un paciente? Porque me faltaron unas. Con tratamiento con anfoteresina B de oxicolato. Cuéntenme, ¿qué tendríamos que vigilar? Función renal y hepática, pruebas Ujú. renales hepáticas, transaminasas, electrolitos, De los electrolitos, ¿cuál? ¿Cuál es el más importante que tenemos que monitorizar? potasio. Muy bien. Entonces, dentro de los efectos secundarios con el uso de anfoteresina de oxicolato, afección renal, ya la describimos, es muy importante. Realmente, si vamos a usar de oxicolato porque no tenemos complejo lipídico o liposomal,
Tenemos que mantener bien hidratado al paciente. Si nosotros lo mantenemos hidratado, este tipo de lesión se puede evitar. La hipocalemia, entonces siempre vigilar los electrolitos en este paciente, en estos pacientes, por lo menos deben tener un control cada 24 horas durante la infusión. Y la anemia o la mielosupresión, que sí puede darse mucho en este grupo de pacientes con este medicamento. Entonces, ya nuestro paciente completó los 14 días, ya completó las 12 semanas con fluconazol 200 miligramos PO cada 12 horas, entonces ahora pasamos a una profilaxis secundaria. Esta con el objetivo de prevenir recaídas, y lo que está recomendado es fluconazol 200 miligramos una vez al día hasta que el paciente presente 2 controles mayores de 200 CD4. ¿Cuánto tiempo va a ser esto? No lo sabemos. No existe que va a ser un año, van a ser 2 años. Acordemos que cuanto más bajito inicia el paciente con los CD4 más bajitos, más complicado va a ser que recupere estos CD4 o que estos vuelvan o que suban o que se recuperen a un valor normal. ¿Qué otra herramienta tenemos? Vamos a hablar un poquito. Bueno, ya vimos el tratamiento, pero existe las punciones lumbares descompresivas. Generalmente estas las usamos para el alivio de los síntomas en los pacientes. Se recomiendan punciones diarias si el paciente persiste con cefalea y cuando hacemos la medición que tenga más de 25 centímetros de agua. Esa es la indicación. O sea, si mi paciente, a pesar del tratamiento, persiste con la cefalea, tenemos que hacer una punción lumbar, medir la presión de apertura. Si está mayor de 25, entonces tenemos que reducir. El objetivo es llegar a la presión a un 50% o al menos 20 centímetros de agua. La presión se debe revisar cada 10 milímetros, cada 10 cc que se drena. Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta y que debe ser muy importante. Entonces, si mi paciente persiste, están indicadas las funciones lumbares compresivas. Estas se pueden hacer de forma diaria hasta que el paciente mejore la presión de apertura, hasta que ya no tenga cefalea. ¿Cuánto es lo máximo que podemos sacar de líquido cefalorraquídeo en este grupo de pacientes? Pues 30 cc. Se puede hacer pacientes que definitivamente no podemos estar puncionando. Sí se ha descrito que se coloquen derivaciones intraventriculares permanentes, y a quienes en quienes estaría indicado estas derivaciones intraventriculares, pues elevación de la presión intracraneana que sea refractaria, que no nos mejore ni con el tratamiento ni con las descompresiones, y o que los pacientes estén presentando cuadros de hidrocefalia. Acetazolamida, esteroides y manitol no tienen ningún papel preponderante ni deben de utilizarse para en la gestión de la presión del líquido cefalorraquídeo. Entonces tenemos que tener claro, un paciente con criptococo va a tener aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo. Nuestra forma de tratarlo es dar el tratamiento con anfoteresina más flucitosina. Si el paciente así no responde, si el paciente persiste con cefalea, a la hora de hacer la punción lumbar, tiene presiones de aperturas mayores a 25 milímetros, tenemos centímetros de agua, tenemos que hacer punciones descompresivas, y el máximo que podemos drenar son 30 ml. Entonces, vamos a ver, aquí ya no les pregunto, vamos a hablar un poquito sobre tratamiento en situaciones que van a ser especiales o que salen fuera del contexto. Primero, fallo anfoteresina. No se ha documentado resistencia a anfoteresina, pero sí fallo. O sea, hay pacientes que fallan. Entonces, una opción es voriconazol, 6 miligramos por kilogramo peso cada 12 horas como dosis de carga, y posteriormente se da la dosis de 3 miligramos por kilogramo de peso. El voriconazol es un triazol de amplio espectro, es de uso limitado y solamente si no tenemos otras opciones y si el paciente definitivamente no ha mejorado. ¿En quiénes está contraindicado el voriconazol? Pues en pacientes que están tomando rifampicina, pacientes que toman carbamazepina, fenobarbital, o que dentro de su terapia antirretroviral esté el ritonavir, ya que estos disminuyen la eficacia del voriconazol. Entonces, ojo, si yo tengo mi paciente falló a la anfoteresina, tengo que usar voriconazol, tengo que descartar que no tenga ninguno de estos medicamentos, sino
la eficacia del medicamento o del antifúngico no va a ser la adecuada. Se contraindica cuando ahorita ya no está efavirenz dentro de nuestros esquemas antirretrovirales, pero sí es importante que lo tengan en cuenta, que cuando estaba se contraindicaba el uso de voriconazol en conjunto con efavirenz porque disminuía las concentraciones del efavirenz. También se contraindica con el té de pericón o con la hierba de San Juan y por lo tanto con el jugo de toronja, que es el mismo mecanismo de la citocromo P450. Entonces, ¿tenemos alguna duda hasta el momento? ¿Estamos claros? Pregunto antes de pasar a lo siguiente. No hay preguntas por el momento, doctora. ¿O no me entendieron o ya nos fuimos bien fácil? Bueno. Vamos con el caso clínico número 2. Entonces, tenemos una paciente femenina de 32 años, quien consulta por cuadro de fiebre, pérdida de peso, sudoraciones nocturnas. Al examen físico le encontramos con palidez generalizada, hepatoesplenomegalia, diagnóstico de VIH hace una semana. Con su último control de CD4 en 10 células por milímetro cúbico y con una hematología, que evidencia una anemia marcada, trombocitopenia y una LDH en 3500. Bueno, ¿quién me apoya con el diagnóstico de este paciente? Histoplasmosis. Ah, ya. ¿Quién puso histoplasmosis? Que no me digan que es el doctor Ezequiel Guevara. No, Jacqueline Galicia y Jimena Cabaño. Muy bien, Y alguien más. No, sí, Jacqueline. muy bien. Entonces, el histoplasma es un hongo uno de mis hongos favoritos, es un hongo muy especial. Darling lo describió en 1906 en 3 trabajadores que estaban, valga la redundancia, laborando en la construcción del Canal de Panamá. En 1936, de Mobre inocula y cultivó el histoplasma capsulatum en ratones y pues en 1940 se establecen las primeras pruebas cutáneas de histoplasmina para determinar y con esto ver una gran prevalencia de este hongo. Histoplasmosis es una infección micótica intracelular del sistema retículo endotelial y está causada básicamente por la inhalación del hongo capsulatum del histoplasma capsulatum. Es importante que este hongo es un hongo dimórfico. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener una fase de levadura y una fase de hifa. Se aísla en la naturaleza, en zonas templadas, tropicales, húmedas, como es nuestro país, cuyos suelos van a ser ricos o abundantes en nitrógenos, fosfatos e hidratos de carbono. Y aquí también se asocia al guano de murciélagos y al de las aves. Pero actualmente, generalmente cuando uno piensa en histoplasma, le pregunta a la persona, mire, usted fue a cuevas, estuvo en contacto con murciélagos, pero muchos pacientes no han tenido estas experiencias y tienen histoplasma. ¿Por qué? Porque ya está en nuestro medio ambiente, ya somos un área por nuestros suelos, por nuestra naturaleza, somos ricos en el hongo. Entonces tenemos, les decía, es un hongo dimórfico. Miremos el micelio filamentoso y la fase de levaduras. Entonces tiene las dos presentaciones. Eso es muy importante. Entonces, cuando es micelio, es que lo encontramos en la naturaleza y es como lo inhalamos. Y la fase de levadura es la que vamos a encontrar ya propiamente en los tejidos. Bueno, entonces, ¿la infección cómo va a ocurrir? Cuando la forma micelial del histoplasma, que era lo que hablábamos, son inhalados, están en la tierra cultivada, en las cuevas o dispersadas por corrientes de aire. Por eso hay una compañera mía que detesta los aires acondicionados porque dice que esto es foco este, de hongos. Entonces, es la forma de micelio la que vamos a inhalar a la hora de que se inhala, ingresa en el organismo, la temperatura corporal del organismo la convierte en levadura, multiplicándose en la vía aérea y diseminándose en hilos y ganglios linfáticos. Entonces ahí tenemos que ya se disemina de pulmón a vía hematógena.
La infección diseminada hematógena habitualmente se autolimita si soy inmunocompetente y generalmente puede quedar en manifestaciones agudas. Entonces, ¿cuáles son las principales manifestaciones del histoplasma capsulato? Tenemos la histoplasmosis pulmonar aguda asintomática, que no presenta ningún síntoma, inhala, el paciente adquiere y resuelve su inmunidad a la infección y no pasa nada. La histoplasmosis pulmonar sintomática aguda, aquí ya tenemos un cuadro compatible con infección pulmonar, fiebre, escalofríos, tos, dolor de pecho, principalmente al inspirar, y una manifestación más aparatosa. Ojo, cuando tenemos histoplasmosis pulmonar sintomática aguda en un paciente inmunocompetente, el pronóstico de este paciente es muy malo. Les va mal. La mayoría de los inmunocompetentes que hemos tenido con histoplasmosis fallecen porque el organismo establece una respuesta inmunológica bastante severa. No les va muy bien. Histoplasmosis pulmonar crónica se presenta con cuadro de tos, dificultad respiratoria, dolor de pecho, puede haber sudoraciones excesivas, fiebre, y puede ser muy similar a tuberculosis y puede asociarse o no a hemoptisis. Siempre que tenemos paciente con fiebre, sudoraciones nocturnas, pérdida de peso, hemoptisis, siempre entre los diagnósticos diferenciales va amarrado tuberculosis versus histoplasmosis. ¿En qué grupo de pacientes podemos encontrar esto? Generalmente en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, este grupo de pacientes puede tener este tipo de manifestaciones. La histoplasmosis diseminada, esta va a ser ya en principal el principal grupo son los pacientes VIH o los pacientes inmunosupresos. Se va a presentar fiebre, hepatoesplenomegalia, lesiones cutáneas, úlceras bucales y anemia. Este es el cuadro sobre el cual nosotros nos vamos a concentrar. ¿Por qué? Porque es la principal manifestación de los pacientes con inmunocompromiso. Entonces ahí miran, el hongo es una maravilla. A nivel pulmonar, generalmente estas son las placas que son características. Es un infiltrado micronodular, como ustedes pueden ver. Es un infiltrado micronodular. No sé si miran la flechita. Aquí en las bases es bien fino. Muchos describen que es como que le tiráramos harina a la placa de rayos X. Diagnóstico diferencial, tuberculosis miliar, pero este tipo de patrón o infiltrado, perdón, es el que nosotros vamos a ver, un infiltrado micronodular diseminado. Eso nos tiene que hacer sospechar. ¿Qué más vamos a ver en la histoplasmosis diseminada? Fiebre, ya lo vimos, hepatoesplenomegalia, lesiones cutáneas, úlceras bucales, anemia. Esto es lo que es característico en este grupo de pacientes. Hay que hacer una evaluación completa del paciente. Tenemos que ver si hay pancitopenia, si hay esplenomegalia, si hay hepatomegalia, y algo que es característico es la elevación de la LDH. Se eleva en cantidades muy marcadas. Hablamos de 800, de 1000, 1200, 3000. Eso siempre los tiene que hacer sospechar de histoplasmosis. Cuando hablamos de histoplasmosis versus tuberculosis diseminada, en tuberculosis diseminada lo que nos ayuda o nos marca es la fosfatasa alcalina versus histoplasmosis. Si tengo un paciente con anemia, fiebre, hepatoesplenomegalia y una LDH altísima, mi principal diagnóstico diferencial debe ser histoplasmosis. Podemos tener histoplasmosis en piel, lesiones crónicas que no sanan, son muy importantes. Todas las lesiones dentro en VIH, todas las lesiones en piel tienen una amplia gama de diagnóstico diferencial. Y generalmente todos los diagnósticos diferenciales, la mayoría son hongos, y la única forma que tenemos de hacer diagnóstico y poder establecer cuál es el agente causal es a través de la biopsia, ¿verdad? Entonces, pueden confundirse con criptococosis o con procesos neoplásicos. Entonces, ya vimos en resumen todo lo que puede haber. ¿Qué exámenes solicitarían para confirmar el diagnóstico o apoyarse en el diagnóstico del paciente con sospecha de histoplasmosis? Mencionan orina, anticuerpos.
biopsia, cultivo de antígeno de histoplasma en orina. Bueno, entonces, repito, el diagnóstico es micológico, es la observación del germen directo. Entonces, muchas veces si podemos tener prueba de médula ósea, hacer un frote, un extendido de la médula ósea y hacer las tinciones, si es abundante, vamos a tener ya ahí el diagnóstico viendo directamente el germen. Pero confirmamos siempre con cultivo, es igual que en criptococo. Obviamente nosotros tenemos que, ha habido el desarrollo de pruebas de point of care para poder tener un diagnóstico más pronto, más eficaz y que podamos abordar al paciente de una forma integral. Entonces, un cultivo para hongos también, el medio de cultivo es saburo, pero aquí hablamos de que el histoplasma puede tardar de 6 a 8 semanas en crecer. Un paciente con un cuadro de histoplasmosis diseminada no puede esperar de 6 a 8 semanas. Y esa es la importancia de tener pruebas de point of care o pruebas que son las que se realizan a la cama del paciente y que tratan de tener una sensibilidad y una especificidad muy alta para que podamos tener certeza de empezar a tratar al paciente en lo que tenemos la prueba confirmatoria a través del cultivo. Siempre, siempre el gol estándar va a ser el cultivo. Entonces, miremos los anticuerpos por estudios serológicos en pacientes con inmunocompromiso, generalmente baja la sensibilidad y la especificidad. Se pueden hacer positivos hasta 3 o 4 semanas después de la infección. El antígeno de sangre o en orina, cualquiera de las dos opciones, es altamente sensible y específico. Estamos hablando que arriba del 95%. Y esto es igual que látex o que la prueba de flujo en criptococo. Son pruebas en tiritas que parecen pruebas de embarazo y realmente nos ayudan a tener una respuesta más pronta. Entonces, la inmunodifusión radial. Esta es una técnica de análisis inmunológico. En nuestro hospital la hacen en el área de microbiología. Es de tipo cuantitativo. Se utiliza básicamente para detectar anticuerpos IgG, anticuerpos IgM y anticuerpos IgA que hay en el cerebro del individuo. Estos anticuerpos van a actuar contra las precipitinas H y M, que en el caso de histoplasma es la H, y su sensibilidad es del 80% con una especificidad del 93%. Ojo, aquí dependemos de la inmunidad del paciente. Si mi paciente tiene CD4 muy bajitos o una inmunidad muy lastimada o muy deteriorada, posiblemente la sensibilidad de la prueba va a disminuir muchísimo y posiblemente la prueba vaya a estar negativa y esto no quiere decir que el paciente no tenga la patología. Tenemos inmunodifusión radial para histoplasma, para coccidioidomicosis y para paracoccidioidomicosis. Son estas plaquitas en las cuales colocan el suero del paciente y se tiene que formar esta flecha. Y con esto nosotros podemos tener una opción si tenemos positiva la prueba de histoplasma o cualquiera de los hongos. Estos 3 hongos que les repito son los que nosotros tenemos en el hospital que se pueden hacer inmunodifusión radial. Bueno, el paciente tiene un antígeno histoplasma positivo en orina. ¿Qué tratamiento le iniciarían al paciente? ¿Hay algún voluntario, Suseli? Voriconazol, anfotericina, itraconazol, anfotericina. Muy bien, vamos. Anfotericina B de oxicolato es la misma historia, puede ser de 0.4 o de 0.7 miligramos kilo día por 14 días o hasta acumular a 1 gramo. Esta parte es nuestra fase de inducción, es la más fácil. Ya vimos que no podemos exceder más de 50 miligramos al día, solo que aquí en cripto nuestro traslape es a fluconazol y en histoplasma nuestro traslape es a itraconazol, 200 miligramos cada 12 horas por 12 semanas. Entonces, repito, no nos confundamos. Criptococo, anfotericina B, 14 días o hasta acumular 1 gramo, no excediendo los 50 miligramos día. Y aquí hacemos el traslape a itraconazol.
200 miligramos cada 12 horas por 12 semanas. Si fuera anfoteresina liposomal, es la misma historia, una dosis inicial de 0.25 miligramos por kilogramo a 0.5 miligramos por kilogramo, con una dosis diaria de 0.5 a 1 miligramo y no debemos excedernos de 1.5 miligramos por kilogramo. ¿Cuál sería la profilaxis secundaria que ustedes recomendarían en este paciente? Itraconazol. ¿Qué dosis? ¿Algún voluntario que nos ponga la dosis? ¿No hay voluntarios, Suseli? Por el momento no, doctora. Bueno, sigamos. Entonces, mi profilaxis secundaria entonces va a ser itraconazol 200 miligramos al día hasta tener 2 controles mayores de 200 CD4. ¿Cuánto tiempo va a ser esto? Nosotros no lo podemos saber, porque repito, entre más bajitos iniciemos, posiblemente más complicados estemos. Situaciones especiales. Fallo anfoteresina, aquí tenemos la misma opción. Podemos utilizar voriconazol, 6 miligramos por kilogramo de día cada 12 horas por dosis de carga y luego de mantenimiento 3 miligramos por kilogramo día cada 12 horas. Está contraindicado, como ya habíamos visto, con el uso concomitante de rifampicina, carbamazepina, fenobarbital, ritonavir, porque todos ellos disminuyen el efecto del voriconazol. Se contraindica con el uso de Favirenz, disminuye las concentraciones de Favines, pero repito, es importante que lo conozcan, aunque ya el Favirenz no está dentro de los esquemas de terapia antirretroviral que estamos utilizando. Se contraindica con la toma del té de pericón y la hierba de San Juan por la interacción con el citocromo P450. ¿Qué pasa con los pacientes que toman antifímicos? Aquí, ojo, el itraconazol interacciona con la rifampicina. Entonces, nuestra opción es utilizar fluconazol, dosis más altas. Entonces, aquí damos 400 miligramos cada 12 horas. En lugar de dar el itraconazol 200 miligramos cada 12 horas, vamos a dar fluconazol 400 miligramos cada 12 horas. Cuando tenemos pacientes que tienen, y ya pasa, que tienen tuberculosis y tienen histoplasmosis al mismo tiempo, ahí definitivamente está contraindicado el uso del itraconazol, ¿verdad? Porque va a interaccionar directamente con la rifampicina. Si este es el caso, entonces lo mejor es utilizar fluconazol a dosis mucho más altas y hablamos de dosis de 400 miligramos cada 12 horas, o sea, 800 miligramos al día. Pacientes en los cuales no podamos utilizar itraconazol o bien tengamos toxicidad hepática porque está con los antifímicos y le estamos dando una dosis tope de fluconazol, se recomienda dar anfoteresina B 50 miligramos 2 veces al día, 2 veces a la semana o una vez por semana. Entonces, en este grupo de pacientes, tenemos un paciente que hace fallo hepático o lesión hepática por los antifímicos, debemos de reiniciar, dejarlo descansar y reiniciar los antifímicos, pero no vamos a poder darle insulto de darle fluconazol. Entonces lo que hacemos es dar anfoteresina una vez a la semana. Y este paciente lo podemos seguir, manejando. Bueno, aquí tengo una duda aquí que la dosis de la ANFO, el complejo lipídico es diferente y como ya lo vieron es diferente a la de la ANFO de oxicolato. Eh, no sé si tienen alguna otra duda o no me entendieron. Pues no hay dudas en el chat. Eh, Bien, hay una doctora. ¿Cómo se debe ajustar según tasa de función renal, la anfotericina? No se ajusta.
Por eso mismo es importante que tengamos complejo lipídico o liposomal, ¿verdad? Porque esa no requiere ajuste. La de oxicolato, si ya tenemos una lesión renal o hay un fallo renal, ya no la tenemos que utilizar, ya no es una opción. Entonces, si yo tengo un paciente que estaba con dioxicolato porque no tengo complejo lipídico o no tengo liposomal, ese paciente hay que parar la anfoteresina y traslaparlo a lo que corresponda. Si es criptococo, ese paciente se traslapa a fluconazol. Si es histoplasmosis, ese paciente se traslapa a itraconazol. Y eso muchas veces lo que hace es que debemos de prolongar el tiempo de consolidación y extendernos más de las 12 semanas. Buenas tardes, doctora Samayoa. ¿Sí? Le saluda Lilian Salguero de Antigua Guatemala. Aquí Ay, qué con una consulta, doctora. ¿En ningún momento nosotros podríamos iniciar tratamiento para esto con itraconazol? Bien, se puede, ¿verdad? No es lo recomendado, pero si Ajá. el paciente, por ejemplo, usted no tiene la complejo lipídico, no tiene liposomal o no le puede dar la de oxicolato y el paciente, por ejemplo, nos puede suceder que el paciente esté bien estable, que esté como para manejarlo ambulatorio. Entonces se puede iniciar itraconazol, pero la dosis es 200 miligramos cada 8 horas por 3 días y luego ya lo deja 200 miligramos cada 12 horas. Se recomienda valorar y decidir si extiende la fase de consolidación, porque si a veces nos quedamos solo con las 12 semanas, eh, los pacientes pueden tener recaída. Muy bien, muy bien. En este Pero sí caso, se puede hacer, pero si el paciente está estable, ¿verdad? ok. Muy bien, gracias, doctora, muy amable. Bueno. Doctora, hay otra pregunta en el chat que dice, yo tengo un paciente que el itraconazol le dio alergia, entonces se le dio fluconazol, pero ya lleva 2 años. ¿Se sigue con este tratamiento? Pero 2 años con tratamiento o 2 años con profilaxis. Buenas noches. Sí, este paciente, fíjese que lleva ya 2 años con la profilaxis del fluco, pero aún así no se lo han quitado y sí ya Pero nos dio ¿cuántos, problemas renales. cuánto, cuántos CD4 tiene? Eso sí no recuerdo, doctora. Le soy Es que mire, sincera. pues, eso es muy Ajá, importante. Si ya lo logró llegar a los 200, se lo quita. se lo Buenas, quitamos. buenas Ajá, noches. pero si ya llegó a los 200, ¿verdad? Si Ah, ok, no, sí. mejor se apoya con el doctor Pinzón en la unidad para ver qué otras opciones podrían utilizarse. Porque como Sí, le repito, no porque ya existe, no existe un tiempo, no existe un tiempo. ¿Y qué dosis le tienen? es una 200 miligramos cada 24. El Entonces, Empress. lo importante es que revise el conteo de CD4. Ah, ok, voy a revisar eso. Muchísimas gracias, porque sí nos preocupa por el tiempo que ya lleva el paciente, ¿verdad? Ya está hasta desesperado él también, ¿verdad? Cabal, pero el problema aquí es que hay que ver cómo está la inmunidad, cuántos CD4 tiene. Ok, voy a revisar eso. Gracias, doctora. Bueno, para servirle. ¿Alguien más? Sí, doctora, buenas noches con una consulta. Usted hablaba que en pacientes que tenían lesión hepática que estaban con el tratamiento de itraconazol, se les suspendía y se daba un tiempo de reposo para iniciar con la anfotericina, si no estoy mal. ¿Cuánto Es tiempo que, de no, mire, reposo? pues el tiempo de reposo es cuando es por los antifímicos. Ah, ok. ¿Verdad? Si el paciente no tiene antifímicos y le está haciendo la lesión hepática o no le está funcionando o no le está respondiendo al itraconazol o a la al fluconazol, entonces se le puede inmediatamente ese es el cambio a la anfoteresina semanal, ¿verdad? Pero esto nos pasa mucho en los que son combinados, ¿verdad? Los que están con antifímicos. Y muchas veces la lesión hepática es por el antifímico. Entonces, lo que se suspende es el antifímico, pero entonces usted inmediatamente lo pasa a anfoteresina semanal.
Muy amable, doctora, gracias. ¿Alguna otra duda? Ya no hay otra pregunta en el chat, doctora, más que agradecimientos por la información y presentación. Bueno, un gusto estar con ustedes. Bueno, entonces realmente agradecemos, doctora, su presentación. Cualquier duda o comentario, ya ustedes saben que pueden comunicarse o hacerlas en el WhatsApp del diplomado, ¿verdad? Y nosotros ahí lo respondemos pues lo más pronto posible. En esta semana pues tenemos realmente solo la clase del día de hoy, entonces el post-test, ¿verdad? De la semana está enfocado pues solamente a la presentación de la doctora Samayoa. Entonces va a estar como un poquito más corta, pero el punteo sigue siendo el mismo. Va a estar habilitado a partir del día de mañana hasta el día sábado. Vamos a dar ahí sí que un poquito más de días porque sabemos que el primero, que es jueves, usualmente pues uno no se dedica un poquito a esto, ¿verdad? Entonces va a estar habilitado desde el día de mañana y pues para que ustedes lo puedan realizar. Las presentaciones pues siempre van a estarse subiendo también a la plataforma para que ustedes ahí puedan tener acceso a ellas. Y solo también tengan pendiente que está la tarea que también deben enviarla, pues ahí sí que en estos días en la plataforma. El link para la acreditación de las horas crédito de los médicos o los que están asociados a este colegio, pues ya está también dentro del chat. Y pues esperamos que pasen pues feliz semana y feliz descanso en este día del trabajo que está próximo a tener. Suseli, tal vez solo revisen el link porque lo que tira es la plataforma Zoom, donde dice link de acreditación cuando uno